Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Fran. Yo soy Tayla. Y esto es Ichifit, el canal donde encontraréis toda la información sobre cómo es vivir y viajar por Asia. El vídeo de hoy será un poco diferente, ya que como sabéis, normalmente cuando hablamos del coronavirus hacemos un poco de actualización de los números, pero creemos que obsesionarnos con estos no nos ayuda en nada. Así que hoy será diferente. Pero antes vamos a un sitio más tapado porque está empezando a llover. Vale, ahora sí, en el vídeo de hoy vamos a hablaros un poco de la experiencia que hemos tenido aquí de confinamiento y cómo poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Como ya os dijimos en el primer vídeo que hicimos sobre el coronavirus, cuando todo esto empezó yo estaba en Argentina, con lo cual me perdí, de alguna manera, las primeras semanas del confinamiento. Es por esto que hemos decidido que es mejor que Tayla os lo explique, porque ella sí que estuvo aquí y os dará una idea más general de toda la situación. El día 23 de enero, que fue justamente cuando cerraron Wuhan y cuando todo esto empezó, ya habíamos escuchado que había un virus y tal, pero no sabíamos casi nada porque como no miramos las noticias chinas ni nada, no nos habíamos enterado mucho, la verdad. Y justo era Año Nuevo Chino, así que ya estábamos acostumbrados a ver que las tiendas cerraban, que los niños dejaban de ir al cole y nosotros por lo tanto dejábamos también de trabajar. Y justo el día 23 fue mi última clase y al llegar me dijeron que por qué no tenía mascarilla, entonces yo les dije que por qué tenía que tener mascarilla y me explicaron todo lo que estaba pasando y por suerte me dieron una porque es que se acabaron en absolutamente todos los sitios. Como ya os hemos dicho muchas veces, es obligatorio llevar mascarilla para entrar al súper, la farmacia, etc. Y hasta hace poco también era obligatorio llevarlo por la calle. Entonces era básico tener una mascarilla y por suerte los padres de mi alumno me pudieron dar una y así pude salir al súper durante la época del confinamiento. Personalmente fue algo muy duro, ya que no solo estaba sola completamente, porque Fran se había ido a Argentina, y también porque mis amigos estaban de viaje, porque durante Año Nuevo Chino la gente aprovecha para viajar, sino que encima había mucho miedo, porque la gente se pensaba que era lo mismo que el SARS, que era mucho más mortífero. Por no hablar de que había muy poca información sobre el virus, aún no se sabía de dónde había salido, qué efectos tenía, qué mortalidad tenía, etc. O sea, había muchísima incertidumbre. Por si todo esto fuera poco, yo no tenía el pasaporte porque me estaba renovando el visado y toda mi familia me pedía que me fuera a Barcelona, pero claro, no tenía el visado ni el pasaporte y encima tenemos los gatos que no los puede dejar con nadie. Así que toda la incertidumbre, más estar sola, más que todo el mundo me estaba pidiendo que me fuera, de verdad que me produjo muchísimo estrés. Pero ahora me doy cuenta que quedarme en China fue lo correcto, ya que primeramente hubiese sido un riesgo para mi familia que yo me fuera ahí, ya que yo hubiese podido transmitirles el virus. Y también, visto lo visto, quedarse en China ahora es más seguro que estar en Europa. No obstante, a medida que pasaban los días, había más información sobre el virus, se respiraba un ambiente de más calma y además ya me había acostumbrado a estar en casa y me había creado mis rutinas para poder sobrellevar la cuarentena en casa. Los que me seguís en mi Instagram sabéis que me gusta mucho ir al gimnasio y para mí fue muy duro no saber cuándo podría volver. Entonces fue un punto de inflexión cuando aprendí a hacer deporte desde casa, a través de tutoriales de YouTube o yo misma inventándome mis propios ejercicios con las botellas de agua. Pero realmente me ayudó muchísimo, no solo porque tienes 1 o 2 horas ocupadas, sino también porque te sube el ánimo. Como os hemos explicado más de una vez, el gobierno nos envía SMS con la información a seguir en relación al coronavirus. Y al principio de la epidemia recibíamos SMS a diario. Y normalmente no solo nos decían lo que teníamos que hacer, por ejemplo, no salir de casa, llevar mascarilla, etc., sino también daban consejos sobre cómo estar mejor y cómo poder sobrellevar el confinamiento. Y uno de los consejos que se repetía siempre era hacer actividad física. Y realmente os puedo decir que es algo muy importante. Aunque vosotros no estéis acostumbrados a hacer actividad física durante vuestro día a día, es muy importante que la hagáis durante el confinamiento, ya que quieras que no, el nivel de inactividad es mucho más alto que cuando tú tienes tu vida normal. Así que yo os recomiendo hacer actividad física, aunque sea media hora. Además, otra cosa que me ayudó mucho a estar tranquila es ver que todo el mundo está respetando las medidas de prevención. Casi no había gente a la calle, los supermercados estaban desinfectados, las calles estaban desinfectadas, la gente que había llevaba mascarilla, guantes, gafas, es decir, que todo el mundo se lo estaba tomando en serio y yo cada vez veía menos posibilidades de poder infectarme. Otra de las cosas que me ayudó mucho a llevar la cuarentena fue poder hacer videollamada con mi familia o con mis amigos y también tener a mis gatos, quienes también estaban muy contentos de tenerme en casa cada día. Pero sin duda lo que más me ayudó fue cuando Fran llegó a casa, porque ya por fin podía hablar con alguien cara a cara. De hecho, es normal sentirse un poco más depresivo o con menos ánimo cuando estamos en cuarentena, ya que estamos acostumbrados a salir a la calle, ni que sea a trabajar, a hacer deporte, a estar con los amigos, a ver la familia, etc. Y de golpe verte encerrado es muy duro, pero es verdad que si tienes a alguien al lado se hace mucho más llevadero. De hecho, ¿cómo me viste cuando llegaste? Eras
una persona diferente, creo yo. O sea, eras media taina. Y ahora que Fran nos explique cómo lo vivió él cuando él llegó. Primero de todo, quiero deciros que fue una odisea poder llegar porque el vuelo que yo tenía de vuelta se canceló y me tocó coger un vuelo con una aerolínea que ni tan solo sabía que existía. Mi país está muy lejos de China, o sea que fueron más de 30 horas en el avión. Y después de toda esa odisea, al llegar a China, me encontré con que habían controles en la entrada, te tomaban la temperatura, te hacían firmar un formulario conforme no habías estado en Wuhan, ni en Hubei, ni habías tenido contacto con nadie de esa provincia. Pero lo bueno, entre comillas, es que cuando yo llegué aquí todavía no era una pandemia, con lo cual el problema estaba bastante más dentro de China que fuera y no me pusieron tantas trabas a la hora de entrar al país. Por el contrario, la gente que llega ahora de otros países, especialmente de países muy afectados como España e Italia, se ven obligados a hacer una cuarentena en instalaciones que son del gobierno, a no ser que tengas su propia casa, en cuyo caso avisarán a tus vecinos para que te controlen y te ayuden con las compras y demás. Pero vamos al tema que me enrollo. Cuando llegué a Shanghái, cogí un taxi para evitar usar el transporte público y me impactó un montón que en plena hora punta de la mañana no hubiera ni un solo coche en las inmediaciones del aeropuerto. De hecho, nunca había tardado tampoco en hacer el control de inmigración. Fue bajar del avión, que me tomaran la temperatura, firmar el formulario y pasar directamente. O sea, en 10 minutos estaba fuera del aeropuerto, lo cual es rarísimo en Shanghái. Y al llegar a casa me encontré con lo que quedaba de Tayla y con la casa más limpia de lo que le he visto en mi vida. O sea, esta mujer no paraba de limpiar, limpiar, limpiar y relimpiar. De hecho, durante los primeros días, Tayla no me dejaba limpiar absolutamente nada porque era la poca actividad que podía hacer y era como que no la quería compartir para nada. Realmente me impactó muchísimo ver esta ciudad en el estado en el que estaba cuando llegué. Es como si se hubiera quedado congelada durante el Año Nuevo Chino, pero es que en verdad en el Año Nuevo Chino hay incluso más actividad. Con lo cual es una situación muy rara que supongo que estáis experimentando ahora, viendo vuestras ciudades medio vacías, sin actividad casi. Y me llevó un tiempo acostumbrarme, la verdad. Por no hablar de que llevar mascarilla, tener que desinfectarte las manos constantemente, que te tomen la temperatura en todos lados, se hace raro al principio. Tayla lo veía súper normal porque llevaba semanas en esta situación, pero para mí fue bastante duro. Aunque yo sea de letras, realmente me obsesiono muchísimo con los números y cada día mirar los infectados, cuántos muertos había, y la verdad que eso me afectaba bastante. Con lo cual os recomiendo que si estáis en casa no os obsesionéis con ese tipo de información, que ocupéis la mente con otras cosas, que no todo sea coronavirus, 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 porque es que acabaréis perdiendo la cabeza. Pero por suerte, después de un par de semanas de confinamiento, de solamente salir a veces para ir al súper, llegó el momento en el que empezó a bajar el número de contagiados y fue como que poco a poco veíamos la luz al final del túnel, aunque nadie bajaba la guardia. O sea, no sabíamos si esto iba a remontar, si era solamente una bajada para luego volver a subir. Seguía habiendo mucha incertidumbre. Pero todo se sigue estabilizando y poco a poco pudimos comenzar a salir a la calle. Y eso nos lleva hasta el punto en el que estamos ahora, pero para eso vamos a llamar a Tayla que venga aquí y os lo contamos entre los dos. Shanghái se encuentra ya en una situación de casi normalidad. Si bien es cierto que las escuelas, academias de inglés, universidades, etcétera, siguen cerradas, ya casi todo está abierto, todas las tiendas están abiertas, los restaurantes, etcétera. Así que cuando sales a la calle, lo único que notas es que todo el mundo lleva la mascarilla y que te tienen que seguir tomando la temperatura al entrar a los sitios. Realmente lo más duro de todo durante el confinamiento es que aquí parecía que no se veía el final, parecía que esto iba a durar para siempre. Sí, de hecho el problema es que recibíamos las noticias día a día. O sea, no nos decían, a partir del día tal podréis salir, a partir del día tal abriremos no sé qué. No, todo fue el día a día, entonces claro, la incertidumbre cada vez era mayor. No sabías qué iba a pasar al día siguiente y eso, sumado al hecho de que no podíamos trabajar, fue muy complicado de gestionar. Exacto, no sabíamos cuántos meses pasaríamos sin poder cobrar, porque al estar las academias cerradas, nosotros no podíamos trabajar. Pero por suerte yo he encontrado una manera de trabajar online y también hay algunos alumnos que ya aceptan hacer clases cara a cara, así que no hay problema, pero Fran sigue sin trabajo. De momento me toca tirar de ahorros y a ver cómo evoluciona la situación. También tened en cuenta que cuando todo esto empezó aquí, sabíamos muchísimo menos del virus, con lo cual la situación era mucho más incierta. Ahora ya contáis con mucha información, sabéis cómo tenéis que actuar, sabéis lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y también los gobiernos de los países europeos, etcétera, tienen acceso a todos los procesos que China ha ido haciendo para contener el virus. Y creemos que ha sido un buen ejemplo, ya que más o menos se ha podido llevar a cabo con cierta rapidez. Así que en teoría los países europeos tendrían que poder controlar esta situación mejor y más rápidamente. Pero esto no es solamente responsabilidad de los gobiernos. Las personas tenemos mucho impacto en esta situación. Si yo salgo a la calle y tengo el virus y no lo sé, puedo contagiar a un montón de gente. Y esa gente no lo sabrá hasta dentro de no sé cuántos días y continuará saliendo y contagiará a su vez a mucha gente. Con lo cual es muy importante que todos nos quedemos en casa para minimizar ese riesgo, para que se pueda controlar, para que la maldita curva baje. Si os quedáis en casa no solo os estáis protegiendo a vosotros y a vuestra familia, sino también a vuestra sociedad. Así que es muy importante, repetimos, que os quedéis en casa.
Sabemos que, por ejemplo, países como España no están queriendo parar la actividad al 100% como se hizo aquí en China, pero creemos que es vuestra responsabilidad decidir quedaros en casa. Creednos que entendemos perfectamente que es una situación súper jodida, o sea, lo hemos vivido en carne propia, el tema de quedarnos sin trabajo y demás, pero gracias a estos sacrificios individuales hemos podido conseguir un bien común. Sí, y de hecho, gracias a que todos los chinos se quedaron en casa, nosotros poco a poco estamos recuperando nuestra vida. En cambio, si todo el mundo hubiese ido a la suya, cada persona hubiese decidido si salir o si no, quizás aún estaríamos en una situación peor e incluso se hubieran perdido más puestos de trabajo. Y también más vidas. Sí que es verdad que aquí en Shanghái, por ejemplo, no había una restricción súper clara de que no podías salir a la calle, pero es verdad que cuando iba al supermercado a veces veía policías preguntando a la gente que iba en moto o en coche que por qué se estaban trasladando y dónde iban. Y también, bueno, son muy famosos los vídeos que sale un dron que controlan a la gente que se está agrupando para decirles que vuelvan a sus casas ya que no puede haber aglomeraciones. Así que en China, como mínimo, la solución ha constado de dos cosas: la acción gubernamental y también la voluntad de la gente de contribuir al bien común. Actualmente el ambiente en China es muy diferente, se ve que la gente está mucho más animada, también por el hecho de que ya hace días que podemos salir a la calle, ha llegado la primavera, etc. Y todas estas buenas sensaciones se ven aumentadas por el hecho de que el 8 de abril abrirán finalmente Wuhan. Así que chicos, el vídeo de hoy era para explicaros la experiencia que hemos tenido aquí y también para daros ánimos. Sé que ahora mismo puede ser muy duro, sé que estáis pensando que esto no se va a acabar nunca, pero se va a acabar. Vais a volver a vuestras vidas normales, vais a salir de casa, vais a poder volver a disfrutar del aire fresco y esto no será más que una anécdota de aquí a 2 meses. Así que ya sabéis, manteneros seguros, quedaros en casa y sobre todo respetad las medidas de prevención, ya que es muy importante que todos vosotros lo hagáis para que el país pueda volver a la normalidad lo antes posible. Y no queríamos acabar este vídeo sin antes agradecer a toda la gente que se está dejando la piel para contener esta situación. Sois unos verdaderos héroes. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Esperamos que haya sido informativo y sobre todo que os hayamos podido dar ánimos, ya que en estos momentos es algo que es muy necesario. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, compartidlo para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible y nos vemos en el siguiente.